Ya tenemos valor entendido que es ganancia acumulable. Mi precio de venta menos todas las deducciones dividido entre años que fue propiedad del inmueble mía, que no puede exceder de 20 años. Perfecto. Le aplico una tarifa mensual acumulada al mes de la operación. Si obviamente vendí a julio, utilizo la tarifa mensual a julio. Determino un ICR determinado de la ganancia acumulable, la divido entre los años que fue mi propiedad sin exceder de 20 y técnicamente este cálculo lo hace el notario. Por la obligación que recae en los notarios, ley del notariado, ley del impuesto sobre la renta y reglamento de la ley del impuesto sobre la renta, a quien enajena le tiene que decir el cálculo del pago provisional. Ya que hace 6 meses te haya pedido un dinero por adelantado para esto, eso ya es punto y aparte de la notaría. Reitero, a veces las notarías se convierten en negocio financiero, por lo que te piden como anticipo y ellos lo pagan 3, 4, 5 meses después. No dudo que existan buenas notarías que lo que me das de anticipo ahorita, el mes que entra ya lo estoy pagando. Tampoco lo dudo. Pero trabajar con notarios de Chiapas, Oaxaca y anexa, híjole, la verdad es bonito platicarlo porque existe. ¿De acuerdo? Voy a hacer un paréntesis y ojalá los que hoy nos dan la oportunidad de acompañarnos, los que ya adquirieron la membresía de Cofidenet, la próxima semana iniciamos un seminario de notarías. En el primer módulo voy a tener la oportunidad de compartir, obviamente, los méritos con Penélope, que también es expositor, obviamente, titular de COFIDE, y obviamente yo doy la parte, digamos, de cómo se administra, principales operaciones, protocolos, folios, lo que hace una notaría. Y Penélope va a hablar, obviamente, de todo lo que son CFDI. El módulo 2 es todo impuesto sobre la renta y el módulo 3 técnicamente es prevención de lavado de dinero. Si alguien nos puede acompañar y es parte de esta comunidad de Cofidenet, será un placer, porque ahí vamos a explayarnos un poquito más de lo que normalmente hacen las notarías. Pero la diapositiva que tienen ustedes proyectada, damas, caballeros, mi precio menos mis deducciones, mi ganancia acumulable, perdón, mi ganancia entre el número de años, obviamente que fue propiedad del inmueble, no puede ser mayor de 20, a eso le llamo ganancia acumulable. Le aplico la tarifa del 96 para el pago provisional y técnicamente el impuesto sobre la renta lo multiplico por años de servicio y ese es el ICR causado. Este cálculo que ustedes tienen como receta de cocina, el señor notario se los tiene que explicar. ¿De acuerdo? Me consta que muy a menudo los notarios no nos lo explican. Pero si ustedes obviamente se lo requieren, casi todas las leyes del notariado en todo el país le establecen esta obligación al señor notario. Vale la pena trascender que estas operaciones traslativas de dominio, el corredor público no las puede, obviamente, protocolizar y llevar a un instrumento público. Es facultad del señor notario. Una vez que ya tengo el ICR causado, obviamente lo multipliqué por los años de servicio, tengo que restarle el impuesto cedular. Damas, caballeros, en toda la República Mexicana, según la entidad federativa, puede ser del 2 al 5% el impuesto local por la enajenación de un bien inmueble.
Aquí sí va a depender la entidad federativa. El impuesto sobre la renta causado, que ya fue el que multipliqué por los años de mi tenencia, le resto el cedular y el impuesto cedular va a depender de la tasa que va del 2 al 5%, para que entonces sí, el señor notario primero pagó el impuesto sobre la renta en la entidad federativa, porque eso es mandato expreso de la ley del impuesto de la renta. Hace todo el procedimiento, el ICR causado por la ganancia acumulable, le resto el impuesto sobre la renta que ya pagué en la entidad federativa y eso es el pago provisional del impuesto sobre la renta de cada operación que lleve consigo la traslación de un bien de dominio del bien inmueble. No es malo decirlo, a veces el impuesto estatal es mayor al impuesto federal. Si el impuesto estatal es mayor al federal, hay que presentar una declaración en cero. ¿De acuerdo? El impuesto sobre la renta por una operación traslativa de dominio puede reconocer lo que son dos impuestos, el ICR estatal, el impuesto sobre la renta federal. ¿De acuerdo? Nosotros, damas, caballeros, en el artículo 126 de la ley del impuesto sobre la renta, habla que independientemente de todo lo que hicimos de determinar las deducciones, la ganancia acumulable, la no acumulable, cuando tú vendas un terreno, una construcción, la ganancia para efectos de lo que es el impuesto sobre la renta cedular no puede exceder del 5% del impuesto. Según la entidad federativa, es como pagamos el impuesto sobre la renta en dicha entidad federativa. Normalmente estamos entre el 2 y el 5, según obviamente el Estado de la República. El señor notario tendrá que presentar esta declaración ante las oficinas de la entidad federativa que le correspondan. Damas, caballeros, ya hoy en día todo es vía internet, técnicamente donde se haya ubicado la enajenación, el señor notario primero paga el impuesto sobre la renta cedular, que es un impuesto sobre la renta local, y que va a acreditar si es que tiene que pagar el impuesto sobre la renta federal como pago provisional. El pago del impuesto sobre la renta anual le corresponde al contribuyente. ¿De acuerdo? Por eso, damas, caballeros, consideraciones para el pago provisional. Normalmente decimos que se genera el pago cuando ya se consigna en una escritura pública. Por eso, con todo cariño y respeto al notariado mexicano, apenas iniciamos el trámite y ya me estás pidiendo X dinero, pues para lo que se ofrezca. Cuando el impuesto se paga 15 días siguientes a que se firme la escritura o la minuta en la notaría pública. Por eso reitero que es un negocio financiero. Te lo cobro ahorita y escrituramos en 6 meses. Pues lo que me diste, que yo te hice el cálculo, que vas a pagar 3 millones de impuestos más todos mis gastos, pues me tienes que hacer ese adelanto, ¿no? Y todavía hay notarios que te dicen, y de mis honorarios no te preocupes. Hasta que yo te entregue la escritura, tú me pagas mis honorarios. Y hasta te dicen, el arancel dice que me tienes que pagar por tanto dinero de tu operación, el 4, el 6, el 8, el 10 o lo que salga. Pero lo primero que nos piden, pues, obviamente es un anticipo para este tipo de pagos. ¿De acuerdo? Notarios, jueces, corredores públicos no pueden escriturar operaciones entre particulares. Se dice que calculan el impuesto sobre la renta bajo su responsabilidad. Es, creo, necesario comentar
que en las diversas notarías que existen en toda la República, existen software para el cálculo de los impuestos. Ellos nada más van alimentando al software y el software saca, obviamente, lo que es. Yo no tengo nada contra ninguna notaría, mucho menos contra un software contable o fiscal. Lo que sí creo que vale la pena decirlo. Cuando el señor notario te entregue cómo calculó el impuesto, al menos con lo que llevo hasta este momento, creo que tienen elementos para decir, señor notario, creo que el cálculo está bien hecho. Señor notario, creo que le faltó a usted considerarme que le proporcioné el comprobante del perito evaluador y no lo incluyó en las deducciones. De repente se les olvida incluir dentro de la determinación de deducciones autorizadas conceptos que son tan básicos como es lo que yo pagué por el avalúo. ¿De acuerdo? Nosotros, damas, caballeros, debemos obviamente, pues, revisar que conforme a las reglas misceláneas que nos publica el SAT año con año, el cálculo y obviamente el comprobante fiscal que ampare la operación, así como el impuesto retenido, se haya enterado. Este bullet, que obviamente es parte de una regla miscelánea, conlleva a cuidar la constancia de pagos efectuados por terceros, que a su vez le da vida a un complemento de gastos efectuados por terceros con una lista de lo que tú obviamente erogaste para llegar a buen término la escrituración. Creo que es necesario decir que con la versión 3.2 y 3.3 los gastos efectuados por terceros no funcionó. Tenemos ya el complemento, tenemos la estructura y sintaxis, tenemos la regla del juego, que en teoría con la versión 4.0 el señor notario te puede extender tu CFDI y te tiene que decir todo lo que tú le diste para todo lo que fue el traslado de dominio. Si bien es cierto y estamos muy cerca a que llegue el 1 de abril, ojalá lo hagan los notarios. Aunque yo primero digo, ojalá que el complemento de gastos efectuados por terceros funcione con la 4.0. ¿De acuerdo? Nosotros debemos reconocer que el fedatario, dentro de los 15 días siguientes al que se firme la escritura o la minuta, o en el mes de febrero de cada año, tiene que informarle a lo que es la autoridad llamada SAT de las operaciones que hizo. Damas, caballeros, ya también está reconocido en el Declaranot una de sus principales obligaciones, porque estamos bajo valores bien entendidos que toda operación traslativa de dominio, ya sea el terreno con estímulo fiscal, porque eres un fideicomiso de bienes raíces, ya sea que lo ves como alternativa, porque lo que tú obtienes de pérdida lo vas a aplicar contra otros ingresos, que ahorita lo voy a comentar, pues hay que informárselo al SAT. Y quien se lo informa son los señores notarios. 15 días siguientes a la firma de escrituración a minuta y en el mes de febrero de cada año. Y aparte, súmele lo que tiene que informar a través del aplicativo informático llamado Declaranot. ¿De acuerdo? Por donde le quieran ver, el SAT se va a enterar que vendieron un inmueble. El SAT se va a enterar cuál es la ganancia acumulable, cuál no fue la ganancia acumulable, y ojalá tengamos la oportunidad de decirle al que vendió que lo que pagó el señor notario
no es suficiente para el cálculo anual. ¿De acuerdo? Hay reglas de excepción, como lo comenté, no sé, hace una hora, porque el inmueble puede haber sido parte de la actividad empresarial. Damas, caballeros, me dedico al comercio al por menor. Obviamente tengo una bodega, la tengo reconocida dentro de mi activo, en lo que es propiedad, planta y equipo, y ahora esa bodega la voy a vender. Es una operación traslativa de dominio. Como persona física con actividad empresarial, que es lo mismo como persona moral, régimen general de ley, excepto reciclo, porque ellos tienen otras reglas, pues damas, caballeros, en persona física, si yo le informo al señor notario, yo tributo en el régimen general de actividad empresarial y me dedico al comercio al por menor y lo que voy a vender es una bodega, el señor notario queda relevado de la obligación de efectuar el cálculo y el entero del impuesto. Todo queda a cargo de la persona física. Bajo ese mismo tenor pasa cuando una persona moral vende un bien inmueble. Sí se protocoliza, se hace la escritura, el traslado de dominio, pero el señor notario ni calcula ni entera impuesto. La persona moral propietaria del inmueble que se va a transmitir tendrá que calcular la ganancia acumulable y pagar el impuesto en el pago provisional y en el cálculo anual. ¿De acuerdo? Por eso, damas, caballeros, en personas físicas, actividad empresarial, también servicios profesionales, deben declarar bajo protesta, decir verdad en la notaría, que el inmueble que van a vender fue parte del patrimonio que tienen ustedes y que de acuerdo a la NIPSE 6 está como propiedad, planta y equipo, para que el señor notario obviamente no vaya a cometer pues la imprudencia de determinar una ganancia, quitarle el pago provisional, lo entero, porque todo queda obviamente como responsabilidad de la persona física que va a vender. ¿De acuerdo? Esta regla aplica para actividad empresarial, para servicio independiente y para arrendamiento de bien inmueble.